La vida de las personas son los presupuestos. Detrás de los presupuestos lo que hay son números. Y los números son la política convertida en realidad. Y eso es lo que tenemos que intentar. Que Podemos y PP no quieren que haya presupuestos y votan conjuntamente o no se ponen de acuerdo, lo tendrán que explicar a los ciudadanos. Tendrán que explicar cómo se están defendiendo unas cosas en Madrid y es que Podemos y PP no tienen nada que ver, pero luego cuando llegan a los territorios son capaces de votar juntos, que lo hagan. Y entonces ya cada uno se quitará la máscara y nos podremos enterar de lo que cada uno quiere, ¿no? Yo voy a intentar, lo hemos intentado en este mes de octubre, hoy le vamos a mandar el presupuesto a los grupos, tenemos 15 días para intentar negociar el presupuesto de gastos, porque el presupuesto de ingresos, y Luis lo sabe perfectamente, lo que hay es lo que hay, en un escenario como el que tenemos. Yo me comprometería además a lo siguiente, puesto que lo que hay es lo que hay, y va a haber un modelo de financiación autonómica nuevo. Hablemos si quieren del nuevo modelo de financiación autonómica, de qué posición vamos a tener, de si vienen recursos nuevos a qué los vamos a destinar, porque ahora no tenemos para poder hacer más cosas. Hemos podido cuadrar cuentas sin descuadrar la vida de las personas. Y hemos arreglado la renta básica. 48 millones de empleo social el año pasado y este. Que eso ha resuelto la vida a miles y miles de personas, ¿eh? Todo lo que ha tenido que ver con la educación, con la recuperación de las ratios, con la recuperación de las urgencias cerradas. Es decir, hemos podido, el abandono escolar ha disminuido, hemos pagado los seguros agrarios, hemos pagado los proveedores y todo eso lo hemos hecho teniendo que al mismo tiempo cuadrar las cuentas, ¿no? En esa línea es la que tenemos que seguir hasta que estemos en condiciones de poder decir un año, que ojalá sea el siguiente, oye, esto está arreglado, las cuentas están resueltas y ahora nos podemos permitir el lujo de crecer a un 5, a un 6%, ¿a qué lo destinamos, no? Y eso es de lo que me gustaría que pudiéramos hablar, ¿no?